Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, es un privilegio y una bendición enorme de parte de Dios. En esta bendecida noche que Dios nos ha regalado. Ya que Dios es un Dios de misericordia. Un Dios lleno de misericordia. Él es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Dice la Biblia que sin el poder de Dios no se mueve ni la hoja de un árbol. Sin el poder de Dios no se mueve ni la hoja de un árbol. Es por su gracia que Él nos sostiene. Es por su misericordia que Él nos sostiene cada día. Porque su misericordia nunca decayeron. Y esta noche vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Vamos a meditar un momento en la bendita palabra de Dios, ya que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, es alimento para el alma, alimento para nuestro espíritu. Pero cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, nuestro espíritu se va secando. El alma se va secando poco a poco. Y más cuando retrocedemos atrás. Pero es una bendición poder impartirte en un momento la palabra de Dios. Para que tú entiendas. Para que tú comprendas, mi amigo, de que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Las cosas de Dios son como una escuela que nos va enseñando día tras día Dios cómo debemos dirigir nuestra vida. Las cosas de Dios, mi amigo, es un formato de vida que nos ayuda a ser diferentes cada día. Por eso grandes hombres, muy grandes hombres, que Dios los saca del mundo del alcoholismo, de la drogadicción. Cuando vienen a los caminos de Dios, Dios los forma, Dios los endereza y se hacen grandes siervos de Dios, porque Dios el formamiento de Dios es para bien de nuestra vida, para que sean diferentes personas cada día. Porque la corrección de Dios es para nuestro bien. Pero cuando no queremos recibir la corrección de Dios, nosotros fácilmente nos perdemos. Nosotros fácilmente fracasamos sin la corrección de Dios. Pero cuando tenemos la corrección de Dios, mi amigo, si tú tienes a alguien que te está enseñando las cosas de Dios, dale gracias a Dios. Porque esa persona te está ayudando a crecer. Esa persona te está enseñando los caminos de la vida que te van a enseñar a ser diferente persona. Y ese es el propósito por el cual Dios nos instruye. Por eso Él dice que Dios al hijo que ama lo corrige.
También dicen Proverbios que Dios al hijo se le tiene que dar corrección con vara, dice. Es decir, mi amigo, que tanto como Dios como nosotros educamos a los hijos necesitan la corrección. Los hijos necesitan la mano fuerte. Y de esa misma forma Dios nos corrige. De esa misma forma Dios nos corrige. Y muchas veces nos da lecciones para que aprendamos que nosotros no podemos engañar a Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Ese es el propósito por el cual Dios nos aparta del mundo. Ese es el propósito, mi amigo, por el cual Dios nos hace sus hijos, para que nosotros podamos instruir a otros. Pero hay muchos que no quieren recibir la corrección de Dios. Hay muchos que no quieren recibir la corrección de Dios, porque según nosotros los vamos a criticar. Y es lo contrario. Porque Dios lo único que quiere es que nosotros seamos mejores personas cada día. Eso es a lo que Dios nos llama. A que seamos formados, a que seamos capacitados, a que seamos personas con modales, con educación. A eso por eso Dios nos instruye. Pero el que no recibe la corrección de las leyes terrenales en esta tierra, el que no abre su corazón, el que no se deja instruir en esta tierra, nunca va a cambiar, porque Dios usa las leyes terrenales para que seamos formados. Y esta noche vamos a meditar algo, mi amigo. Tú que vas a ver este video. Meditar en la palabra de Dios trae descanso a nuestra alma. El hablar trae descanso, porque cuando hablamos palabra de Dios, nosotros sacamos todo eso que tenemos dentro y somos liberados. Mas sin embargo, cuando tú recibes el consejo de Dios, la palabra de Dios, es alimento para tu alma. Tú te llenas. Cuando tú abres tu corazón, pero cuando no abres tu corazón, Satanás fácilmente te roba esta bendición y no la puedes recibir en tu corazón. Vamos a hablar, mi amigo, de un tema que pocos hablan. Vamos a hablar de algo, es como una reflexión que Dios me ha dado. Y se trata, ¿qué debo hacer para hallar descanso a mi alma? ¿Qué debo hacer para encontrar descanso a mi alma, a mi espíritu, a mis pensamientos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer para encontrar descanso en estos tiempos que estamos viviendo de turbulencias, donde el hombre está turbado, donde el ser humano se encuentra angustiado, con un peso en sus hombros, con un peso dentro de su ser que no se puede despojar de esa carga que lo oprime dentro? ¿Cómo debo hacer para descargar
todo esto que yo cargo dentro de mí. ¿Cómo puedo ser liberado de todas estas cosas que me oprimen día tras día y que siento que voy a colapsar? Pues Dios te va a hablar algo esta noche, mi amigo. Aunque deslices el video, aunque no lo quieras ver. El beneficiado vas a ser tú en poder escuchar lo que Dios te va a hablar. Y vamos a irnos a la Biblia, porque allí encontramos la respuesta que Dios nos da. Ahí encontramos el pan de aliento, el pan de vida, que nos fortalece, que nos llena. Porque el mundo necesita conocer cómo puede hacer para encontrar descanso en medio de este mundo que se está cayendo en pedazos, en medio de este mundo que se está desboronando, en medio de todo este caos que hay a nivel mundial. El ser humano necesita comprender que necesita buscar a Dios, necesita llenarse de Dios. Pero eso es lo que menos el ser humano está haciendo.
Bendito Dios. Vamos, mire lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 1:12, dice, y luego en el Espíritu le impulsó al desierto, dice, y ahí estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras, y los ángeles le servían. Bendito Dios. Dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y después dice que fue llevado en el Espíritu al desierto. Imagínate tú ayunar 40 días y 40 noches sin comer nada. Y dice que fue llevado al desierto. Pero allá fue tentado por Satanás. Se le acercó el tentador Satanás. Y comenzó Satanás a inducir a Dios y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no tentarás a Jehová, al Señor tu Dios, porque solo a Él serviré. Mira cómo es Satanás. Satanás tentó al mismo Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos esperar nosotros? Que no los vaya a tentar Satanás si tentó al mismo Dios. Y dice la Biblia que Jesús le dijo que solamente a Dios serviría. Y de ahí dice la Biblia que Satanás se le volvía a aparecer y le decía, si tú me adorares, te daré todos estos reinos, todos los reinos de la tierra, y no tropezarás. Si te postraras delante de mí, le decía Satanás, te daré todos los reinos de la tierra, y le mostraba. Pero en cada vez que Satanás se le acercaba, Jesús lo reprendía. Jesús lo reprendía. Y más adelante dice la Biblia que Jesús comenzó a experimentar el cansancio del alma, el cansancio dentro de él. Y dice que ángeles llegaron a ese lugar y lo sostenían. Ángeles, dice la Biblia. Dice la Biblia, mi amigo, que ángeles llegaron al desierto y lo sostenían, porque él comenzó a experimentar el cansancio.
el agotamiento en su cuerpo. No hay un ser humano que no pueda experimentar el cansancio ni el agotamiento. Pero a él lo sostenían los ángeles. Por eso Dios, mi amigo, cuando nosotros nos sentimos exhaustos, agotados, sin fuerzas, que no tenemos fuerzas para continuar, Dios envía ángeles y te sostienen. Cuando te sientes devastado, sin fuerzas, cuando te encuentras tal vez en una prueba, en una lucha muy grande, que no puedes vencer esas luchas, Dios envía ángeles y te sostienen con su mano poderosa, así como Él sostuvo a Jesús en esas pruebas en el desierto. Nosotros también necesitamos, mi amigo, hacer una pausa, hacer un momento de nuestra vida y encerrarnos con Dios. Cuando sentimos que tal vez las cargas nos agobian, cuando sentimos que las cargas no las soportan nuestros hombros, es necesario hacer una pausa y meternos en la presencia de Dios para que nuestras fuerzas sean renovadas. Porque de otra manera vamos a terminar tirándolo todo. De otra forma, vamos a comenzar a experimentar el cansancio en el alma. Y cuando nuestra alma, mi amigo, está agotada, está cansada, está abatida, no sientes ánimo de nada, no sientes aliento de nada, porque en el alma están todas las emociones. Entonces, cuando nosotros nos sentimos de esta forma, tenemos que acudir a Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios para poder llenarnos. Para poder, mi amigo, llenarnos. Porque vamos a sentir la carga muy pesada. Vamos a sentir la carga muy pesada. Y lo vamos a quedar sin fuerzas. Como te lo decía, la humanidad está experimentando angustia en su corazón. El hombre está turbado. El hombre está angustiado con tantas cosas que carga en su corazón. Pero no quiere despojarse de todas esas cosas que lo están abatiendo, que están abatiendo su alma, y por eso nada lo satisface. Por eso nada te satisface. Por eso nada te trae esa paz, ese descanso, porque estás turbado. Porque muchas veces nos sentimos atribulados, mi hermano. Y más adelante te voy a leer cuando Jesús realmente experimentó ese momento que se sentía angustiado y turbado.
En un momento de la vida, mi amigo, nosotros necesitamos bajarnos de esa nube y hacer una pausa, un descanso. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, estás turbada, estás afanada. Mas sin embargo, María estaba en las cosas de Dios. Jesús encontró a Marta turbada, atribulada, haciendo un sinfín de cosas, y muchas veces nosotros dejamos a Dios a un lado y no lo llenamos de Él. Permitimos que el ruido de este mundo, el caos de este mundo nos roben la tranquilidad. Mejor permitimos que Satanás te ponga ese yugo en la espalda. Satanás va a querer ponerte cansancio. Satanás va a querer ponerte cansancio para que tú no te deleites en lo de Dios. Dice en Lucas 26, (26, 36). Y dice: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos, he aquí, entre tanto que yo voy, oro. Y tomando Pedro a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo a Pedro: así os habéis pedido, velad conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús experimentó el momento más triste de su vida. En ese momento Él les dijo a los discípulos que se quedaran en ese lugar del Getsemaní, que Él se iba a orar. Dice la palabra de Dios, mi amigo, que Jesús, Él se apartaba en lugares desiertos, dice, apartados. Y buscaba la presencia de Dios, buscaba la mano protectora de Dios para que Él se llenara de nuevas fuerzas. Él hacía sus momentos, después que Él hacía ese gran trabajo que Él hacía, que sanaba a los enfermos, a los leprosos, eran sanados. Él primero se apartaba con Dios y comenzaba a meditar en la presencia de Dios. Él se apartaba y oraba a Dios. Cuando no sentimos fuerzas, cuando sentimos decaernos, y nosotros estamos tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros queremos, mi amigo, hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Lo que hacemos lo vamos a sentir como una carga. Cuando nosotros vivimos una vida desenfocada y sin propósito, no vamos a poder no vamos a poder complacer a Dios. Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como una carga. Tú tienes que entender que si estás haciendo algo para Dios, tiene que nacer en tu corazón y tienes que sentir esa satisfacción y vivir una vida con propósito. Y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga el día de hoy? O cuando tú despiertes, siempre piensa que tienes un plan, un propósito y miras hacia el cielo. Para que tu vida esté enfocada. Para que tu vida tenga entusiasmo de hacer las cosas así como Jesús lo hacía. Él hacía su momento, su pausa, y le entregaba sus cargas a Dios. Tú dices, pero yo no necesito buscar a Dios. Mejor me desvago en los placeres de este mundo. Cuando lo que estás haciendo te está destruyendo tú mismo. Porque los placeres de este mundo no te traen ningún beneficio, sino lo que traen a tu vida es un desgaste que te va destruyendo. Mas sin embargo, las cosas de Dios son eternas. Si vives una vida sin propósito, no vas a sentir satisfacción en tu vida, no vas a tener ese anhelo en tu corazón de hacer las cosas para Dios. Entonces dice en el versículo que Jesús se apartaba. Es decir, que cuando Él sentía ese cansancio,
porque él caminaba largas horas a pie para llevar el plan de Dios. Si tú tienes una vida desenfocada, una vida sin propósito, no le vas a encontrar sabor a lo que tú haces. No vas a encontrar sentido, no le vas a encontrar sentido a tu vida. Y Satanás te va a querer sacar y te va a enviar poner un desánimo. Porque eso es lo que hace Satanás. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús regresó y encontró a los 12 y les dijo, no han podido velar ni siquiera una hora. Y él les dijo, oren para que no entren en tentación. Cuando tú no oras, cuando tú no buscas la presencia de Dios, mi amigo, tu vida va a estar seca y vacía. No vas a tener nada en tu corazón. Tu alma se va a sentir vacía y desahuciada. Por eso es importante, mi amigo, descargar todo lo que hay dentro de nuestro ser para que la presencia de Dios se encienda en nuestro corazón y ese fuego se mantenga presente. Y él les dijo, no han podido velar ni una hora. Él los exhortó. Y si tú no buscas la presencia de Dios, mi amigo, si tú no estás buscando, no te estás llenando, si no te estás llenando de otras cosas, de otros los ruidos del mundo, y te estás desenfocando de Dios, el Satanás te está apartando. Y cuando menos sientes y no buscas la presencia de Dios, vas a caer en los deseos de la carne y te vas a ir desenfocando y luego Satanás te va a arrastrar. Satanás te va a arrastrar, mi amigo, porque estás desenfocado. Tu vida no tiene un propósito. Pero cuando estamos enfocados en las cosas de Dios, nuestra vida va a ser diferente. Va a tener sentido. Tiene que tener una satisfacción, un anhelo por lo que estás haciendo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él sabía que él ya iba a ser entregado para ser crucificado. Cuando dice la Biblia que él estaba en Getsemaní, cuando Judas lo entregó por unas monedas, él ya presentía en su espíritu y en su alma que él iba a ser ya entregado. Me imagino la angustia que él sentía, mi hermano, cuando él sentía en su espíritu que él iba a ser entregado en manos de estos hombres. Dice la Biblia que él tenía un sudor en su cuerpo, un sudor como gotas de sangre, dice la Biblia, porque él sabía todo lo que iba a pasar, mi hermano. Él sabía el sufrimiento que él iba a pasar de tener que cargar esa cruz en su espalda y que lo azotaran. Por eso él dijo que él se sentía angustiado. Todas estas cosas tenían que suceder. Tenían que pasar todas estas cosas, mi amigo. El sufrimiento que él pasó fue una muerte injusta.
Pero Él soportó todas estas cosas para que nosotros vivamos una vida con propósito, enfocado a lo que Dios nos ha llamado. Él se sintió angustiado. Y de esta forma, mi amigo, somos de carne y hueso. Y muchas veces, como te lo repetía, necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos meternos más en la presencia de Dios para que nuestras cargas sean disminuidas. Eso es lo que Jesús hacía. Pero también Él era de carne y hueso. Sentía las cargas. Él sentía el peso. Él ya sentía el peso de esa cruz que Él iba a cargar. Y por todo el sufrimiento que Él iba a atravesar. Él ya sabía. Pero Él hizo todas estas cosas porque Él tenía que hacer todas estas cosas para que nosotros, mi amigo, comprendamos que tenemos un Dios lleno de misericordia y que Él no lo suelta. Él siempre está. Él nos sostiene con sus manos. Cuando tal vez no encontramos respuesta, cuando los encontramos abatidos por el sistema de este mundo, cuando no tenemos a quién buscar, cuando tal vez, mi amigo, la enfermedad te está destruyendo, te está consumiendo, cuando tal vez los vicios o el alcohol te están atando, encadenando, cuando tienes esa depresión, que no puedes salir de ese mundo. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios en tu corazón. Dios Jesús, cuando Él se sentía sin fuerzas, cuando dice que en el desierto los ángeles lo sostenían, Él se sintió sin fuerzas. Y de esta misma forma, mi amigo, el mundo está experimentando un temor en su corazón. La humanidad está experimentando ese temor en su corazón. ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Con todas estas cosas que están pasando, mi amigo, llega esa angustia a nuestro corazón. Aunque seamos de carne y hueso, pero Dios nos dice que tenemos que confiar en Él, que aunque afuera el mundo se esté desmoronando, nosotros tenemos que tener esa convicción, mi amigo, que somos hijos de Dios y que en la mano de Él no nos sucederá nada. Pero tenemos que estar confiados, tenemos, mi amigo, que estar conectados con la mano de Dios. Él no los va a soltar ni un solo momento. Él no nos va a soltar ni un solo instante. Con todo este movimiento que hay, con todo este movimiento que hay, el hombre está con temor en su corazón. El hombre está con temor en su corazón porque no sabe a dónde ir, no sabe a dónde acudir y se encierra en su propio mundo donde Satanás lo atormenta más.
Estamos experimentando, mi amigo, un tiempo que va a marcar décadas, donde Dios, mi amigo, nos está despertando. Dios nos está llamando la atención, que debemos de buscar la presencia de Él. Debemos de descansar en las manos de Él, porque si no podemos descansar, descargar lo que traemos dentro en la presencia de Dios, vamos a sentirlos sobrecargados. Nos vamos a sentir sobrecargados. Pero por eso Él nos dijo que confiemos en Él. Te pueden pasar un sinfín de cosas. Satanás te puede atacar de diferentes formas, mi amigo. Pero si tú estás lleno del poder de Dios, eso va a pasar. La tormenta va a pasar. Porque eso es lo que hace Satanás. Que Satanás trata de ponerte ese temor. Pero Dios no pone ningún temor en tu corazón. Dios te da esa confianza, esa seguridad. Y de eso tenemos que estar confiados. Dice la Biblia que Jesús se iba a lugares desiertos y se apartaba. Él se apartaba. Porque cuando escuchamos tantas cosas, tanto ruido en este mundo, nosotros nos desconectamos de Dios. Y nos olvidamos que Él nos da ese descanso. Descanso, mi amigo, para nuestra alma. Si tu alma está turbada, si tu alma está angustiada, pues busca la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Cuando nuestra alma está descansada, cuando no hay peso en nuestra alma, la mano de Dios se glorifica, la presencia de Dios se manifiesta. La presencia de Dios se manifiesta, amigo. La presencia de Dios se va a manifestar en cualquier lado. Pero el ser humano no está buscando esto. El ser humano está divagando en los deseos de su propia carne y no está agradando a Dios. Está en sus propios deseos. Los deseos, mi amigo, de esta carne nos piden que no hagamos la voluntad de Dios. Nos pide que nos desenfoquemos de las cosas de Dios. Nos pide que no busquemos esa presencia de Dios. Pero Dios nos está pidiendo que descarguemos lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Si tal vez tienes una enfermedad, mi amigo, que te está destruyendo,
que poco a poco te está destruyendo tu vida. Si tal vez estás en una cama, en un hospital, y no encuentras solución para tu vida, que hiciste lo que ya hiciste todo, pero no encuentras nada que pueda solucionar el problema que tú tienes. Mejor pregúntale a Dios para qué te tiene en esa situación, o qué debes hacer para que Él cambie esa situación y pueda hacer esa obra en tu vida. Dios, mi amigo, no nos quiere tener una vida desdichada. Dios no quiere tenerte en esa condición, mi amigo, enfermo, apartado. Satanás sí te quiere tener de esa forma, que Dios lo reprenda, pero tú tienes que pelear, tienes que arrebatarle ese milagro de las manos. Porque tal vez hay oraciones, mi amigo, que no suben del techo hacia arriba porque no estás peleando como debe ser. Tienes que arrebatarle tu milagro de cualquier situación que estés atravesando. A Dios le toma tal vez un segundo para darte lo que le estás pidiendo. Pero si no te humillas delante de Dios, si no quebrantas tu corazón delante de Él, si Él no escucha el clamor que tú le estás haciendo, va a ser difícil. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios lo escucha. Él lo escucha. Aunque estés en las últimas, sin una esperanza, sin esperanza alguna, amigo. Si Dios llega a tiempo a tu vida, si la misericordia de Dios te alcanza, Él te va a levantar aún de la muerte. Aún de la muerte, Él te va a levantar y te va a sanar y te va a restaurar y te va a levantar y te va a dar nueva vida. Porque eso es lo que hace Dios, mi amigo. Cuando nosotros le creemos, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, Él nos sana. Él sana nuestro interior, le da sanidad a nuestro ser, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Pero mientras no le clames a Él, mientras no le clames, vas a seguir en la misma condición. Mientras no dejes esa vida que llevas, mientras no dejes esa vida que llevas, amigo, Dios no va a poder hacer nada. Porque Dios, mi amigo, Dios nos va a quebrantar. Él nos va a quebrantar. Él nos va a botar el ego que tenemos dentro de nuestro corazón. Él conoce la situación que estás atravesando. Él conoce tu condición. Él conoce tu situación, amigo. Él la conoce. Pero necesitas abrirle tu corazón. Él no va a poder intervenir. Él no va a poder llegar a tiempo aún si estás a punto de morir, pero si la misericordia de Dios no te alcanza, Él no va a poder hacer nada.
Mas sin embargo, tal vez nosotros, estando en las cosas de Dios, aún nosotros sintiéndolos angustiados, Él nos da esa paz, ese descanso. Porque ahí está Jesucristo, amigo, trayéndolos ese consuelo. Ahí está Él trayéndote ese consuelo. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba aún en sus últimos momentos, que Él dice que tenía como, caían gotas de sudor. Dice que Él sudaba como sangre. Fue algo terrible, mi amigo. Y dice que ángeles lo sostenían, porque cayó, me imagino que cayó esa debilidad en Él, y ángeles lo sostenían. Y dice que cuando ya él iba a morir, dice que allá en el cielo había millares de ángeles con sus espadas extendidas. Si Dios hubiese querido en ese momento, Él hubiera destruido todos los que estaban en ese lugar. Él lo hubiera hecho. Pero Él decidió morir de esa forma, mi amigo. Él decidió tomar esa humillación. Él decidió llevar esa humillación para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que pudiéramos alcanzar la salvación. Él pasó todo este sufrimiento, pasó todo este dolor, pasó todo este tormento, porque Él tenía que padecer, y que nosotros alcanzáramos la salvación. Y que tú alcanzaras la salvación, mi amigo. Por eso no tenemos que rechazar lo que Dios te habla. Por eso no rechaces la palabra de Dios. Por eso no la rechaces, amigo, porque ese sufrimiento que Él pasó en esa cruz, no se lo desearía yo a nadie. Yo no se lo desearía a nadie, mi amigo. Haber tenido que haber pasado Él, que le metieran esos grandes clavos en sus manos. Dice que la espalda a Él le pegaban con un gran látigo, y su espalda se la dejaron totalmente devastada. Fue una muerte cruel. Fue una muerte devastada, mi amigo, que nadie soportaría que un hijo muriera de esa forma. Nadie soportaría, pero yo me imagino en ese momento cómo haber estado el corazón de Dios en ese momento. Y todavía Él decía, amigo, que por qué Dios lo había desamparado. De ninguna manera Dios lo había desamparado. No, que se tenía que cumplir todas estas cosas para que tú obtengas lo que Dios quiere darte, mi amigo, para que tú obtengas la salvación, para que tú puedas entender que nosotros tenemos que arrepentirnos. Necesitamos el arrepentimiento y recibir a Jesús en nuestra vida. Necesitamos el arrepentimiento.
Necesitamos el arrepentimiento en nuestro corazón. Todas estas cosas padeció Jesús. Todas estas cosas padeció Jesús. Pero Él encontró consuelo. Él encontró consuelo en Dios. Y de esta misma forma, mi amigo, Dios nos consuela. De esta misma forma, Dios nos consuela siempre. Él siempre está presente. Pero Él quiere que tú des ese paso, mi amigo. Él quiere que tú des ese paso de que le reconozcas en tu corazón. Que no esperes el último momento. Que no esperes el último momento de tu vida para recibirle. Sino que le abras tu corazón. Sino que le abras tu corazón. Y que Él venga a morar en tu vida. Recuerda que estamos a un paso. Estamos a un paso de esta vida. Hoy podemos estar de pie. El día de mañana no sabemos. Hoy te puedo estar hablando aquí, pero el día de mañana no sé. Pero ¿qué hay el día de mañana si yo muero sin Cristo y sin esperanzas? No hay esperanza para mi alma. No hay esperanza. Mas sin embargo, en Jesucristo, si nosotros partimos de esta tierra, nosotros, mi amigo, vamos a un descanso. Mas sin embargo, morir sin Cristo no nos trae nada, ninguna respuesta. Por eso el mejor anhelo de Dios es que nosotros le reconozcamos en nuestro corazón como único y salvador de nuestra vida, para que no los perdamos. Ese es el mejor anhelo de Dios en nuestro corazón. Ese es el mejor anhelo, amigo. No podemos vivir una vida lejos de Dios. No podemos vivir una vida apartada de Dios. No podemos vivir una vida, amigo, muy lejos de Dios. No podemos. Porque Él dice que apartados de Él nada somos. Nosotros los seres humanos, amigos, somos vulnerables. Con tantita cosa entra el temor en nuestro corazón. Y tal vez entra el temor en nuestro corazón que no queremos dejar esta vida, porque tal vez nuestra vida no está alineada al corazón de Dios. Porque cuando nuestra vida está alineada al corazón de Dios, estamos conectados con Dios, no tenemos temor de morir. Pero siempre Dios nos alienta y nos advierte, mi amigo, que alineemos nuestro corazón como el corazón de Él. Porque esto es lo que más seguro tenemos. Y cada quien
Vamos a rendir cuentas de nuestros actos en esta vida. Cada quien vamos a rendirle cuenta a Dios de cada cosa que nosotros hacemos. Somos responsables. Pero lo mejor que Dios quiere es que tú le entregues tu vida y que no vivas una vida lejos de Dios, sino que vivas una vida cerca de Él, mi amigo, y que le agrades a Él. Eso es lo que Dios quiere. O si te has alejado de Dios, o si te has apartado, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él, amigo. Si le has fallado, pídele perdón a Dios. Si lo has defraudado, reconcíliate con Él, pero nunca dejes a Dios. Porque Él es el único que va a estar, mi amigo, en los peores momentos de tu vida. Él es el único que va a estar cuando todos te dejen, cuando tal vez todos te abandonen. Él es el único que va a estar presente en tu vida. Por eso, el que deja a Dios, lo deja todo. El que deja a Dios por las cosas de este mundo, lo pierde todo. Dios es el único complemento. Dios es el único complemento en nuestra vida. Él es el único complemento que nosotros necesitamos. Tú necesitas a Dios en tu corazón. Necesitas a Dios, al Espíritu Santo, amigo, en tu vida. Necesitas recibirle en tu corazón como único, suficiente Salvador de tu vida, porque Él es el único que te va a ayudar en el tiempo que va a venir a este mundo, donde las cosas se van a poner más peores. Donde no vas a encontrar respuesta, no vas a encontrar solución si no tienes a Dios. Con todo lo que viene a este mundo, mi amigo, tú necesitas urgente recibir a Dios en tu corazón. Y Dios tiene preocupación en el corazón de Él. Porque hay muchos, amigos, hay muchos que están rechazando esta palabra. Hay muchos que están rechazando el mensaje de Dios. Hay muchos de que Dios los está llamando, que arreglen su vida, que se pongan a cuentas, que hagan las cosas bien delante de Dios, pero no quieren hacer caso. No quieren obedecer a Dios. No quieren obedecerle. Y cuando realmente Dios se cansa de hablarle al hombre, Él deja de insistir. Porque Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a que tú agarres un revólver y te quites la vida tú solo. Él no lo va a hacer, pero sí nos va a advertir. Sí nos va a advertir, mi amigo. Dios no lo va a obligar a que nosotros lo dejemos a Él y regresemos a las cosas del mundo. Él no los va a obligar. Él te deja. Es más, Él te deja que hagas lo que tú quieras hacer. Pero Él dice en su palabra, amigo, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice su palabra, sino el que hace la voluntad de Dios.
Y sería triste que un día Dios nos diga de esa forma. Porque Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer. Dios te deja que tú hagas lo que tú quieres hacer. Él nos deja. Pero también Él nos deja. Pero también Él nos advierte que seamos obedientes. Que lo amemos a Él delante. Que lo amemos a Él primero que todas las cosas. No podemos ocultarle nada a Dios, amigo. Si nosotros pretendemos fingir algo delante de Dios, de ocultarle cosas, no podemos, tarde o temprano, eso sale a la luz. Es mejor ser sincero con Dios y decirle, esta debilidad que yo tengo, mejor quítamela. A que más tarde nos lamentemos. Pero hay otra cosa, que cuando ocultamos cosas delante de Dios, cuando Satanás se mete en nuestro corazón y siembra ese veneno, porque Satanás lo puede hacer, y podemos hacer cosas delante de Dios, pero más tarde está la corrección de Dios. Más tarde está la corrección de Dios, porque Dios trabaja de esa forma. Pero es mejor, mi amigo, que Dios nos corrija, que nos dé, como dice en Proverbios, con el palo, a que nos vayamos a lamentar más tarde y nos perdamos. Es mejor que alguien te exhorte o te diga esto está mal, a que termine peor. Dios trabaja de esta forma. De esta forma Dios trabaja. Y cuando nosotros aceptamos la corrección de Dios, que Dios nos está hablando, nos volvemos personas más sabias, más sensatas, y vamos aprendiendo cada día que este caminar, amigo, este caminar es un aprendizaje, y que necesitamos cada día que Dios nos corrija cuando le fallamos, pero no seguir cometiendo el mismo error. No seguir cometiendo el mismo error una y otra vez, porque tarde o temprano vamos a cansar a Dios. Porque Dios tiene límites. Dios tiene límites. Eso es lo que Dios hace. Así es que el mejor anhelo es, amigo, que nosotros alcancemos el conocimiento en Cristo y que alcancemos ese descanso, como te lo había dicho, ese descanso en Jesús, que eso es lo mejor para nuestra vida. Eso es lo que Dios ha puesto, amigo, en mi corazón. Y bendiciones. Gracias por haberte conectado a este video.